no tomará. Es lo necesario, decídete, hazlo. Encuentra el coraje que hay en ti. Y el esfuerzo... No. Bueno. Hoy muy buenas a todos aquí, gente de YouTube. Les voy a traer un juego. Y es The Legend of Zelda de Miniska. Pero, voy a ponerlo en un sitio esto. Por cierto, si estáis viendo que estoy jugando en la Pizza Boy que vean, como aquí, es por tres razones. La primera, porque no tengo que hacer un layout para poder meterles lo que viene siendo, no tengo que hacer un layout ni formalmente tener que hacerlo porque ya está. Si no se escucha la música del juego, a pesar de que tiene el volumen alto, es porque simple y sencillamente simple y sencillamente no tengo los audífonos que digamos se puedan grabar para el audio interno. ¿Por qué? Porque son audífonos Bluetooth. Entonces los audífonos Bluetooth no me dejan grabarlo con audio interno. Solo puedo grabar mi voz. Así como solo puedo grabar mi voz, se van a escuchar solo mi voz y nada más que mi voz. Así que tendré que ponerle musiquilla o algo así de juego o parecida. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que pasó con la serie de Pokémon? Que porque no la seguí subiendo. No la seguí subiendo simple y sencillamente porque hubo problemas con lo que viene siendo con los archivos. ¿Y por qué? Parece ser que digamos se me tuve que borrarlo básicamente porque se me olvidó la contraseña. No volví a grabar por eso, más que nada porque tuve que borrarlo todo, porque la contraseña que yo tenía se me había olvidado. ¿Y cómo se me puede olvidar? Pues bueno, lo que pasa es que cuando yo enciendo el celular no uso la contraseña, sino que uso una huella digital o registra mi cara básicamente, para que, bueno, mejor dicho, solo uso la huella digital del celular mío y con eso ya lo enciendo. No necesito poner la contraseña, pero digamos por seguridad algo así yo se la puse. Entonces encendía solo con mi dedo. Pero digamos cuando se apaga permanentemente o algo así, tengo que poner la contraseña. Eso sí, a mí se me olvidó la contraseña. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Como a mí se me olvidó la contraseña, tuve que, digamos, formatear el celular. Perdí todo, perdí mis tareas, todo. Pero por dicha, fue justamente cuando yo estaba a punto de terminar el año. Si hubiera sido antes de que fuera terminar el año, pues, bueno, hubiera sido un problema. Entonces, bueno, vamos a leer esto. Hace muchos años, el mundo de los hombres estuvo a punto de sumergirse en las tinieblas. Pero los minis bajaron del cielo para ayudarles y le dieron la luz dorada y una espada a uno de sus héroes. Y el héroe venció a la oscuridad. Los hombres recuperaron la paz y guardaron la espada como un tesoro. Entonces, digamos que decidí, pues, guardé por lo menos la intro y el outro en la tarjeta de memoria. Lo demás no lo pude guardar en la tarjeta de memoria. Por ejemplo, aunque yo guardara el juego, el guardado no se iba a poder guardar porque la propia consola My Boy guarda su carpeta en la memoria externa, en la memoria interna. Por eso no sirve. Hola, maestro Smith. Y digamos, entonces por eso no lo hice. Otra razón, porque pensé que no me iba a pasar esto. Vaya,
no se me iba a olvidar la tarjeta de memoria, entonces, digo, la tarjeta de memoria, digo, no se me iba a olvidar, digamos, la contraseña de mi propio celular, ¿sabes? No se me iba a olvidar, pues al final se me olvidó, entonces, hasta que tuve que formatearlo todo. Al menos recuperé pequeñas partes, perdí los progresos que tenían algunos juegos. No quise subir más porque me ahuevé, porque me quería poner a llorar porque perdí todo lo que viene siendo el progreso que tenía todos los demás juegos. Algunos los pude recuperar, por ejemplo, gracias a que inicié sesión en Supercell Elite, guardé el progreso que tenía en Clash Royale. Y en Shadow Fight, por suerte, el Google Play Juegos me guardó el progreso. Pero en algunos juegos, como por ejemplo Plantas vs Zombies 2, los perdí, o The Battle Cats, también perdí sus progresos. The Battle Cats y Plantas vs Zombies 2 los perdí los progresos. Bueno, eso no importa ya. Bueno, me importaban antes porque eran progresos que me puedo conseguir y logros que hice, pero bueno. ¡Qué sorpresa, Princesa Zelda! Has venido hasta aquí. Juro que el secretario real de Estado estará buscándola muy preocupado. Se están celebrando las fiestas minis de la ciudad de la y hay mucho ambiente. Me gustaría que me acompañase, ¿le parece bien? Ya veo, Nick estuvo ayer hasta tarde ayudándome, así que aún duerme. Entonces por eso la serie esta va a ser una miniserie. Por si me llego a perder alguno de los videos, pues ya sabéis, como va a ser una miniserie, entonces no voy a, si se me llega a perder algunos los datos del juego o el juego en sí, pues ya sabéis, por eso no seguí grabando. Entonces guardé las intros y las outros por lo menos, entonces de la intro y la outro se guardaron por dicha, entonces entonces por esa razón tengo la intro y la outro. Si ustedes pensáis que entonces como tienes las intros y las outros ahí todavía y puedes y no las hayas perdido, pues simple y sencillamente porque las guardé en la tarjeta de memoria para que no agarrara demasiado espacio en la memoria externa. Entonces simplemente por eso. No debería de tratar mucho en levantarse, además así de paso podrá hacer una entrega del castillo. Link, despierta. Más que nada por eso. Entonces quería subir esta serie porque sé que el video de Zelda o de Miniscap no es tan larga como otros Zeldas, que son demasiado largos y que tardas mucho en terminar. Quería hacer esta serie por eso, porque también no se tarda uno en terminarla. Así que digamos, no tengo ningún problema en pasármelo. Y así no se me borran los videos. Bueno, así no se me borran, no, porque eso depende. Pero quería hacerlo, este video, porque me gusta el juego, una, y porque no iba a subir esta serie de Pokémon, porque bueno, sí voy a subir tal vez algún día, pero no sé. Por ahora voy a subir The Legend of Zelda of the Minish Cap. Solo voy a subir, creo que poco a poco, algunos videos de The Legend of Zelda para que no haya ningún problema y vaya poco a poco. Solo voy a subir una serie porque ya veis que da más problemas hacer dos series que una, así que mejor más sencillamente hacer una serie. Así no me tengo que estar estresando tanto por editar un video y hacerlo rápido. Nada más. Link, despierta. Entonces mientras hago este video explico por qué razón no seguí subiendo pues lo que viene siendo algún video o algo así por el estilo. Y por qué dejé de grabar un año, básicamente, aunque solo sería una duda poner eso, sí, porque también tuve que hacer exámenes
Bueno, exámenes no. Ahora ya no son exámenes, son instrumentos de evaluación. Por dicha. Porque tras de que hace muchas tareas y de que uno tenga que hacerlo cada semana, de ahí ni modo, ¿verdad? No podía grabar de todos modos. La princesa Zelda ha venido a buscarte para que vayas con ella a las fiestas minis de la ciudadela. Hola Link, ¿te vienes conmigo a las fiestas? Se lo comentó a tu abuelo Smith y le ha parecido muy bien. Las fiestas minis solo se celebran una vez al año, así que vete con la princesa Zelda y pásalo bien. Eso sí, quiero que le traigas esta espada que acabo de terminar al secretario real del castillo de Hyrule. Te han regalado, te han entregado la espada de Smith. ¿Era la espada? No. Es muy valiosa y tienes que entregarla en el castillo, así que no la pierdas. Es el premio para el ganador de los juegos del castillo de Hyrule que se celebran durante las fiestas. Cuida bien de la princesa, piensa que es una joven delicada, que tú eres un pelín borrico. No se preocupe, vamos Link. A ver qué hay en la ciudadela. Entonces digamos que pues que no con R que no subí más videos y ya básicamente no subí más videos por esa razón. Tenía que hacer exámenes, tenía que estudiar instrumentos básicamente tenía que guiarme las guías y todo lo más para hacer los instrumentos. Por aquí Link. Porque no, es que no estoy acostumbrado a jugar en otro emulador que no sea el de My Boy, pero bueno. Bien, rápido. Por aquí, rápido. Ya entendí, please, ya, por favor, no hemos llegado a la ciudadela. Mira Link, qué divertido. Vamos, rápido. Espera, hay que hablar con el viejito este. Érase una vez, el mundo de los hombres envuelto en tinieblas, como no podían librarse del mal, los minis acudieron en su ayuda dándole la luz dorada y una espada. Con ellas, los hombres se liberaron de las tinieblas y recuperaron la paz en sus vidas. Como agradecimiento hacia los minis, decidieron celebrar las fiestas minis cada año. Los minis solo aparecen ante los niños buenos. Si os portáis mal, no podréis verlos nunca. Entonces, ahora hablamos con una princesa. Link, ¿no te interesan las historias del abuelo? Son estupendas. ¿Qué habrá por allí? Cada 100 años se abre la puerta que une el mundo de los minis y el de los hombres. Y los minis nos visitan y este año es el año en que se abre la puerta. Seguro que nos trae suerte. Yo sé que los minis existen, mi padre siempre me lo ha dicho. Yo ocurre algo también. A ver. Tú eres el nieto de Smith, ¿verdad? No hay mejor guerrero en todo Hyrule. Yo participo todos los años en los juegos del castillo para conseguir una espada forjada por tu abuelo, pero no hay manera. Los juegos de este año han sido espectaculares. El ganador usó una técnica impecable y derrotó a sus rivales en un abrir y cerrar de ojos. Y se han celebrado los juegos de castillo este año. ¿Quién habrá ganado? Me gustaría verlo. Participan en la liga, pueden tocar muchos regalos. ¡Vamos! He ganado algo. Fabuloso, la joven se lleva un premio. A ver, elija lo que prefiera. Tengo una piedra con forma de corazón y también una enorme piedra semi preciosa. Y por último, un escudo pequeño. El escudo me puso menos entusiasmo que a los otros dos objetos. ¿Qué premio prefiere?
Supongo que la piedra es semipreciosa, aunque la piedra con forma de corazón también es muy bonita. ¿Qué se llevará, joven princesa? Me llevaré el escudo pequeño. ¿Por qué? ¿Pero por qué? No lo entiendo, pero si el escudo es más bien feucho. La piedra con forma de corazón es muchísimo más mona. Y la piedra semipreciosa es ideal. Cualquier cosa antes que el escudo. No, de veras que prefiero el escudo. ¿Puedo llevármelo entonces? Qué gusto tan raro tiene, joven princesa. En fin, aquí tiene el escudo pequeño. Te lo regalo. Creo que este escudo es perfecto para ti, Link. Me han regalado un escudo pequeño. Es un detalle por parte de la princesa, pero un pelín pequeño, ¿no? ¿Qué podías pedir? Te queda genial, tal y como pensaba. Si me ocurre cualquier cosa, protégeme con ese escudo, ¿vale? Ah, por cierto, deberíamos ir al castillo a entregar la espada del maestro Smith. Venga, Link. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí, ya podemos ir. Vamos. A ver dónde está el castillo. Ahí está el castillo. Vamos, Link, rápido al castillo. A ver, no te adelantes porque entonces así no te van a proteger ni costra. Bestia, ya te dieron por no esperar un rato. Ey, debe ser un matorral mercader de los que hablaban los soldados del castillo. Les gusta molestar a la gente que se encuentra en el camino. Miren, haz algo, no podremos volver al castillo. Seguro que si te proteges para que la semilla no te dé, consigues que nos deje en paz. A ver, ¿cómo era? ¡Epa! Y mira, de lado y todo. Ay, pi. He venido a la ciudadela a vender mi mercancía en las fiestas, pi. Pero es que nuestra naturaleza nos hace atacar a los nietos en vez de hablar con ellos, pi. Y claro, así nadie quiere contarnos. Nada, pi. Creo que lo mejor será que vuelva a mi cueva, pi. Vaya, ahora me da pena el pobre matrón mercader, pero es que asusta yo cuando lanza las semillas. Vayamos al castillo a entregar la espada de una vez. Ahora sí. Vamos. Ahí. Esto es otra cosa, no tenían que haberlo visto. Vámonos. Vamos. Y si no, ahí está. Hola, Link. Veo que tu abuelo te ha enviado con la espada. Muy bien, ya puedes decirle que se las has entregado a Impa, secretario real del castillo de Hyrule. Dentro de nada comenzará la ceremonia de entrega de premios. Bueno, tengo que prepararme, así que me retiro a mis aposentos. Hasta luego, Link. Me lo he pasado genial en las fiestas. Link, ya que has venido a traer la espada, ¿por qué no te quedas a ver la ceremonia? Link, ¿conoces la historia de esta espada? Es la espada Minish. La espada que sella ese cofre que contiene fuerzas tenebrosas. Es una espada sagrada. La leyenda cuenta que los Minish se la regalaron a los hombres hace años. El ganador de los juegos del castillo de Hyrule tiene el honor de tocarla. Ese supuestamente es el rey, creo. Da comienzo a la ceremonia de entrega del premio de concurso de este año. Que entre Bati, el ganador de esta edición. Bueno, ahí este es Bati, obviamente, este juego muy interesante. Nunca pensé que sería tan fácil. La espada mini y el cofre sellado de acceso limitado a los sabios de Hyrule a mi alcance. Seguro que lo que busco se encuentra dentro de este cofre. Así que lo comprobamos ahora mismo. Toma, ahí están los guardias de dos. Salen volando. Jajaja, no dejaré que arruines mis planes. Solo el ganador de la edición anual de los juegos del castillo tiene acceso a la espada mini. El cofre sellado de hace mucho que espero este momento. Ay, tiene magia también, ¿what? Rompió la espada. Mágicamente no sé por qué carajos
pasó eso, pero bueno. ¿Quién eres? ¿Qué buscas? La princesa que alberga la fuerza de la luz dorada. No puedo dejarte libre porque acabarías dándome muchos problemas. Digo, quebraderos de cabeza. Te convertiré en piedra con mi magia. Nosotros estamos ahí metidos en medio de que no desviamos el ataque, sino que justamente nos lanza a nosotros, mientras que a la princesa la convierte en piedra. Ajá, esto es lo que ocurre a los que se cruzan en mi camino. Ahora me haré con el contenido del cofre. Uy, pero si ya lo abriste y ya viste que traía puros monstruos. ¿Qué ocurre? ¿Dentro no había más que tinieblas? Da igual, sé que la fuerza está en este mundo. Es solo cuestión de tiempo. ¿Veré? ¿Por qué estoy en la cama? ¿Qué onda? ¿Qué? Espera, ¿qué me dice? Qué bien, al fin estás despierto. Tu abuelo Smith está hablando con el rey de Hyrule. A ver. Link, por fin te has despertado. El rey de Hyrule quiere hablar con todos nosotros. Digo, únete a la reunión. Todos sabéis ya lo que ha ocurrido. Bati ha echado un maleficio sobre la princesa Zelda y la ha convertido en piedra. Quizá con la espada sagrada, la espada Minis, podríamos liberarla. Pero Bati la ha roto. Da igual, no pienso rendirme. ¿Habéis oído hablar de los Minis? ¿Los Minis? ¿Se refiere a los pequeños seres de la leyenda? Exacto. Los Minis no son una leyenda. Yo sé que existen en este mundo. Es un secreto que ha ido pasando de generación en generación en la familia real de Hyrule. Y es normal que vosotros no lo sepáis. Los Minis habitan el bosque Minis. Ellos forjaron la famosa espada Minis de la leyenda. Así que solo ellos podrán repararla. ¿Cómo? Pues enviemos a los soldados ahora mismo. No servirá de nada. Los Minis son invisibles para los adultos. No los encontrarían nunca. Ah, entonces ¿por qué no vas tú en su busca, Link? Sí, Link, si crees que puedes conseguirlo, te pido que vayas en su busca y me ayudes a rescatar a la princesa Zelda. Solo los Minis saben cómo reforjar la espada sagrada. Quizá tengas que hacer frente a numerosos peligros en esta aventura. Llévate esta espada, además de la espada Minis rota. Me han entregado la espada Minis rota. Te hace falta para reforjar una nueva espada Minis, así que no la pierdas. Y la espada Smith, bueno, la espada Smith que me dio mi abuelo. Tu abuelo forjó esta espada. Quiero que todos los soldados busquen a Bati. En lo más profundo del bosque Minis hay un sepulcro. Dicen que lo construyeron hombres y Minis juntos. Lo primero que debes hacer es buscar ese lugar. Llévate este mapa. Si no encuentras el camino al bosque, pulsas Sella para abrir el menú del juego. Sella. El sitio en el que se encuentra el bosque aparecerá marcado. Has conseguido el mapa de Hyrule. Úsalo para orientarte y no perderte. Oh, y ahí es donde tenemos que ir nosotros, básicamente. Link, espero que encuentres la forma de salvar a la princesa Zelda. Muy bien. Entonces ya podemos usar la espada. Con el escudo es la A y con la espada es la B. Muy bien. Pues adentrémonos en nuestra propia aventura. Vamos allá. Bueno, supuestamente parece que la princesa se ha convertido en una piedra. Jardines del castillo de Hyrule. Entonces parece ser que tendremos que ir nosotros a ayudar a la princesa Zelda para el norte de Hyrule. Espera, me he confundido. No. Eso. Muy bien. Bueno. El rey nos ha encargado unas obras en Hyrule. Soy Muto, maestro carpintero. El terremoto de antes ha destrozado esta zona hasta que no lo arreglemos. No se podrá pasar, no te acerques, que es peligroso.
de repente salir a la calle se ha vuelto muy peligroso. Amigo, siempre salir a la calle es muy peligroso, tienes que fijarte en la calle. Derecha, digo, arriba y abajo. ¿Sí sabes, no? Desde el terremoto de antes, creo que ha provocado muchos desperfectos. Nos hemos ocupado de los enemigos que había en esta zona, pero seguro que aún quedan mucho más. Ten mucho cuidado. Ojo, ojo. Espera. Eso, ahí está. Cubre, cubre, cubre. Vamos ahí. A ver, dale. Por fin, gracias. Leíste. Por fin. Pero aquí no tenemos que ir, ¿o sí? Porque sí, aquí nos dejan pasar. Entonces, la granja Lonlon, cascada Xera y bosque Minis lago Gilia. Nosotros, uy, pensé que me iba a dar. ¿Aquí hay problemas? Pues toma. Así pues, ay mierda. Perdón, perdón, ya no molesto más. Ya me voy. A ver. Aquí no es, así que tendríamos que ir para abajo y aquí no se puede. ¡Mira! ¡Qué guay! Es Goron. Es Goron. El tipo que aparece, bueno, en The Legend of Zelda, Ocarina of Time, bueno, ese. Ese mismo. A ver. ¿De aquí qué hay? ¡Nada! ¡Genial! No hay más que unos jarrones. Ah, bueno, me han dado una rupia. ¿Estás contento, no? Claramente, estoy contento de que me hayan dado una rupia. Una rupia. Ya. Me acaban de dar una rupia. Estoy súper contentísimo, weón. Y ahora de qué ir. No hay nada aquí, no. ¿Dónde voy? No sé dónde tengo que ir. Espera, ya sé. Uy. Ya me están. Pucha, muerte. Muere tú también. Este es Castillo de Hyrule, Ciudadela y Bosque Minis. Espera. Hay que usar el escudo porque. ¿Qué recuerdos? Qué recuerdo esta cancioncita. Ahí está. Uy. Corre. Si no mal recuerdo. Uy, no. Corre por tu vida. Que te siguen los slimes gigantes. ¡Oh! El tronquito. Espera, pero aquí no puedo ir, ¿o sí? No, sí puedo ir aquí. ¡Oh, socorro! Ay, dejadme en paz. Ay, por favor, que alguien me ayude. Es el gorro Minis. Es el gorro Minis. Voy, ya voy a salvarlo. No lo maten. Corre. No lleguen esos benditos slimes. Gracias. Oye, chico, tú joven. Ay, deja de mirarme así y ya salgo para ayudarme. ¿Qué daño? No dejes que me traten así, ayúdame, por favor. Nah, güey, eso es que, güey, gracias. Ay, bueno, no me puedo ir. Toma. Pucha, muérete una vez. Menos mal que ya pasó todo, aunque seguro que yo solo podría haberme librado de ellos también. ¿Qué hace un niño como tú solo en este bosque? Ya veo. Minish, Mati. Un maravilloso de la espada sagrada.
Vaya, entiendo perfectamente la situación. En realidad yo también me he embarcado en esta aventura para hacer un maleficio. Conseguimos completar el ritual de la espada sagrada, quizás consiga mi objetivo también. Creo que te acompañaré en tu aventura. Me llamo Ezero, encantado. Bueno, vamos. Espera, espera. Caminas demasiado deprisa. Ve más despacio. Qué barbaridad, pero no te das cuenta de que no puedo caminar tan rápido como tú. A ver, pero sí, va. Es como hablar con una pared. Muy bien, así que no me separaré de ti. Tengo una vista estupenda desde aquí arriba. Además, así no me canso. ¿Qué haces? Vamos, camina, venga. Ahora sí, ¿verdad? Como eres realmente joven, habrá muchas cosas que no entiendas. Como cuando esto ocurra, pulsa la select y te ayudaré en lo que pueda. Creo que me vas a dar mucho la lata. Rápido, no perdamos tiempo. El sepulcro que buscas está en lo más profundo de este bosque. Me lo indica mi intuición. Venga, acelera. Ay, ya voy, güey. Tengas tanta prisa. Te contaré un secreto. El mundo de los minis es diminuto. Con ese tamaño no podrás conocerlos nunca. Pero yo sé qué hay que hacer. Observa con atención. ¿Ves ese tocón? En realidad es una puerta secreta al mundo de los minis que crearon los hombres hace muchos años. Si me llevas puesto y subes el tocón, menguarás hasta parecer un minis. Colócate sobre el tocón y pulsa el botón R para menguar. Cuando quieras recuperar tu tamaño, colócate junto al tocón y pulsa el botón R. ¿R o A? Inténtalo. Oh. ¿Qué canta? Ya está, me he metido. Ese es el minuto mundo de los minis. Seguro que ahora te alegras de haberme salvado. Fíjate bien, porque hay muchas entradas al mundo de los minis y todas no son tocones. Cuando quieras recuperar tu tamaño, no tienes más que colocarte junto a una entrada y pulsar el botón A. Eso sí, no olvides que cuando mengues tendrás que hacer frente a más peligros de lo normal. Para un ser diminuto como los minis, una gota de agua puede ser un problema enorme. Claro que yo estaré bien atento también por la cuenta que me trae. O sea que por 7 minutos puedo morirme. Oh. Eso, ahí está. ¿Tú ya no? Ya debería haber llegado. ¿Por qué tengo que mirar? ¿Qué he puesto? Comunidad minis del bosque. Parece que hemos llegado a la comunidad del bosque minis. ¿Por qué todos me miran? ¿Qué he hecho? Dangerin son Remotolan Dangerin. What the fuck? Están diciendo que hacía mucho que no veían un hombre por aquí, ¿verdad? Vaya, creo que no habéis entendido nada de lo que te han dicho. Hablan la lengua de los minis. Es muy complicada incluso para mí. No importa, seguro que hay al menos un minis que entiende la lengua de los hombres. Vamos a buscar. A ver, Dangerin no, este no es. Este parece que no es. Espera, ¿será que? Oh, sí. Puedo recuperar la vida que he perdido. Has conseguido un corazón, recuperarás un poco de vida. Dangerin no. Ojalá pudiera entender lo que me estás diciendo. Oh, una rupia. No, espera, la rupia. Si no entiendes lo que lo mismo, no llegamos a ningún sitio. Ya sé que no llegamos a ningún sitio. Ojo. Eres muy raro, ¿eres un hombre? Llevaba mucho sin ver unos por aquí. Entiendo algo de tu lengua. Soy Festa, el sacerdote de esta comunidad. Estoy a cargo del pequeño sepulcro del fondo. Por cierto, si no entiendes la lengua minis, tendrás problemas.
Al sur hay una casa en forma de barril en la que encontrarás un fruto muy especial, el frutabel. Si lo comes te tentarás con los minis de nuestra comunidad. Bueno, para no ser muy largo este video, ya para ir cortando un poco, pues voy a guardar. ¿Cómo se guarda? Ah, aquí está. Wow, que si pasa el tiempo rápido. Ya llevamos 5 minutos. Bueno, gente, como ya terminó el chef, no, como ya es hora, ya, si no se me hace muy largo ya el video y tendría que pues cortarlo, pues lo dejaré hasta aquí y más tarde grabaré otro episodio, porque si no se va a hacer más largo el video y no creo que vayan a verlo todo, ¿sabes? Porque sería demasiado largo. Así que me despido. Fue un gusto y un placer. Adiós. Tu sonrisa tan resplandeciente